Ben- Bendiciones a todos, hermanos. Gusto de verlos a todos ahí, que se están gozando en el Señor, están ahí con las alabanzas. Pude ver en las penumbras, ahí levantando las manos, gozándose en el Señor. Qué bueno. Saludos a todos por allá y saludos para los hermanos que nos están mirando también en YouTube. Eh, Saludos en Cristo, bendiciones para todos. Hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 1 al 12. Y nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿hay levadura en nuestras vidas? ¿Hay levadura en nuestras vidas? Este, en el libro de los Hechos nos va a llevar en un viaje a través de la Biblia, porque esa es la ventaja de enseñar expositoriamente como enseñamos, que quizá no toquemos un tema en particular, pero la escritura misma, como vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, la misma escritura nos lleva a ciertos lugares en las escrituras, al Antiguo Testamento, y temas van surgiendo a medida que vamos estudiando la palabra, ¿no? Eh, entonces vamos a comenzar ahí, pero sin antes hacer un breve repaso. En el capítulo anterior, Pablo se mete en grandes problemas por predicar en contra de la idolatría y una multitud lo quiere agarrar, y vemos que suceden una serie de eventos ahí donde hay persecución porque él predicó la verdad. Entonces, si usted quiere incursionar más en el tema, puede buscar la enseñanza anterior en YouTube bajo el título Pablo y sus compañeros se meten en problemas. Con eso en mente vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 20, versículo 1. Eh, Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidióse, partió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar a Macedonia. Lo primero que vemos acá en estos versículos es que Pablo estaba determinado a seguir la gran comisión sin importar las consecuencias. La semana pasada, la última vez que tuvimos la clase, nos dimos cuenta que Pablo se metió en problemas por predicar en contra de la idolatría, le repito, y le arruinó el negocio a muchos plateros, muchas personas que hacían estatuillas y todo ese tipo de cosas, y creó un conflicto de intereses bien grande en cuanto a lo que sucedía. Entonces vemos que ahora le ponen una conjura, dice ahí la palabra, y una conjura o una acechanza, como dicen otras versiones de la Biblia. La palabra acechanza es del griego, que es la palabra epiboule, que es un plan en contra de alguien. O sea que básicamente le estaban haciendo un número 8, lo iban a buscar, a prenderlo, vaya a saber lo que le querían hacer al pobre. Pero bajo estas circunstancias sigue firme Pablo, viajó hacia Macedonia, ahí lo dice su itinerario, exhortando, fue a Grecia y pasó allí 3 meses exhortando. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa inducir a uno con palabras o razones y ruegos que haga o deje de hacer algo. Otros sinónimos de exhortar son aconsejar, advertir, asesorar, moralizar, recomendar, sugerir. Entonces vemos que el hombre estaba bajo amenaza, eh, le estaban por hacer una trampa estos judíos, pero aún así él sigue adelante. Y vamos a ser honestos, ¿quién de nosotros, hermanos, hermanas, si se entera que hay una confabulación en contra de uno o que le quieren hacer una trampa,
o que le quieren hacer daño, ¿tendría usted ganas de seguir aconsejando, de seguir exhortando, de seguir predicando, de seguir haciendo lo correcto en nuestra humanidad? Yo creo que primero trataría de neutralizar esa, esa trampa o ese plan que había en contra mío. Queremos saber antes de seguir adelante, porque en nuestra humanidad somos débiles. Pablo seguía adelante. No solo estaba evangelizando, sino que también estaba discipulando a estas personas. Y todo esto, ¿qué le trae a Pablo? Lo hemos visto a través del capítulo 19. Ahora en el capítulo 20 vemos que el hombre está tratando de hacer lo correcto y que lo siguen los problemas, las persecuciones. Pero él estaba advertido, como todos nosotros estamos advertidos. Y es un trago amargo. Y el mismo Maestro, nuestro Señor Jesús, le advirtió a todos nosotros, a los discípulos, a los que lo seguimos a Él, lo siguiente. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús llama bienaventurado a aquellos que son perseguidos, y vemos que Pablo es perseguido, es perseguido, es perseguido. Trata de hacer lo correcto y le trae problemas, dolores de cabeza. Como dicen ahí los hermanos de las 90 millas, le hacían la vida un yogur a Pablo. En Mateo capítulo 10, versículo 16, nos dice lo siguiente, y esto de la boca del mismo Jesús. Dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, dice, sed astutos como la serpiente, inocente como las palomas, pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Vemos que hay una advertencia ahí. Y dice, y hasta seréis llevados delante de gobernadores, reyes, por mi causa, como un testimonio de ello a los gentiles, y seréis odiados de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si seguimos leyendo, en el versículo 23 dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si leemos esto con cuidado, nos damos cuenta que todas esas cosas le pasaron a Pablo. Iba a una ciudad, predicaba, hacía lo correcto, lo perseguían, lo querían prender, lo querían acabar con él, y se iba a otra ciudad. Y vemos que Jesús pasó por todas estas persecuciones, porque lo vemos a través de los evangelios, a través de Mateo, a través de Lucas, a través que siempre querían prenderlo. Y Jesús escabullía entre las multitudes, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 20, hay otra advertencia de Jesús. El mismo Jesús nos dice, nos recuerda. Dice, acordaos de las palabras que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces vemos que Jesús está diciendo, si a mí me persiguieron, a ustedes también. ¿Por qué les hago énfasis, hermano, hermana? Porque le digo hermano, hermana, porque las hermanas también tienen una función especial. También están llamadas a predicar el evangelio, también están llamadas a ser discípulos, también están llamadas a hacer influencia, luz en las tinieblas. Esto es para todos nosotros. ¿Por qué le hago énfasis, iglesia, a la gran comisión y a la persecución? Porque estas dos cosas van entrelazadas, van agarradas de la mano, ¿no? Mi deseo para ustedes, hermanos, hermanas, es que sepan la verdad. Ustedes han escuchado el dicho que dice batalla avisada
¿Alguno sabe por ahí cómo sigue eso? La batalla avisada no mata soldado, ¿verdad? Entonces, Jesús actuaba de esa manera, le daba consejo a sus discípulos. Esto es lo que le va a pasar, esto viene, no estén durmiéndose en los laureles, ¿no? Entonces, el deseo es que ustedes sepan la verdad para que estén preparados, para que no los agarre de sorpresa, que a veces tratar de hacer lo correcto te trae consecuencias, pero la verdad te va a hacer libre. Si alguien te dice, oye, viene persecución, prepárate, ¿qué va a hacer? ¿Se va a acostar a dormir la siesta o se va a preparar? Eh, una de las cosas que es buena para mi gusto, ¿no? Para mi opinión personal aquí en Georgia, es que todo el mundo tiene derecho a portar armas. Tú no necesitas licencia para portar armas aquí en Georgia. Puedes tener armas en tu casa, puedes andar con el arma arriba. ¿Qué sucede? Nadie, en muy pocas ocasiones la gente se mete contigo porque ellos no saben si estás portando arma o no. Entonces la gente está avisada, ya la ley permite que las personas anden con armas arriba. ¿Qué le quiero decir con eso? Es que si tú ves un ladrón que viene a tratar de entrar a tu casa y está rompiendo la puerta o lo que sea, eh, estamos preparados, tenemos nuestra defensa en el hogar y eso es lo mismo con la persecución. Ya Jesús nos avisó, va a venir persecución, yo pasé por persecución, ustedes también. ¿Y por qué les digo esto y hago énfasis? Porque muchas iglesias lamentablemente se piensan que el cristianismo es todo color de rosa y que, ayudan, muchos pastores enseñan a la congregación a caminar con un falso sentido de seguridad. Oh, estás en Cristo, nada te va a pasar. No, vamos de victoria en victoria. Tú eres la cabeza, no la cola. Dios te lleva de gloria en gloria. Y sí, es verdad, son promesas, pero va a haber persecución. Y tenemos que escuchar a quién nosotros seguimos. Nosotros no seguimos al hombre, no seguimos a tradiciones de hombre, no seguimos a personas que incitan tus emociones. Seguimos a Jesús y si Jesús dijo que vamos a sufrir persecución, tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados, porque mucha gente está en la luna y cuando le viene un problema o le viene una persecución, ¿qué es lo primero que hace la persona? Ah, no voy más a la iglesia. No quiero saber nada con Dios porque me ha pasado esto y lo otro y que Dios no me protegió, pero si Jesús te dijo, vas a sufrir persecución, prepárate. Cuando los apóstoles sufrieron azote, cárcel, todo tipo de persecuciones, siguieron adelante, pero no con sus propias fuerzas, no con sus propias fuerzas. A veces nosotros queremos seguir adelante en nuestras propias fuerzas. ¿Qué da el denuedo? ¿Quién da las ganas de seguir adelante? ¿Quién nos da la fortaleza? El Señor, a través del Espíritu Santo. Si usted supiera que alguien lo está esperando a la vuelta de la esquina para darle una paliza, para robarle, para golpearlo, ¿qué va a hacer? Y peor si sabe que usted tiene que ir a dar la vuelta a la esquina para ir a H o B, para ir al trabajo, lo que sea. ¿Qué hace uno? Se prepara y no te agarra de sorpresa eso. Cuando vienen los problemas por hacer lo correcto, por evangelizar, por tratar de caminar con el Señor, vamos, al final del día vamos a ser bendecidos. Amén. Esto es un trago amargo. A mí no me gusta esta parte de la escritura. Yo no sé si usted está santificado, está caminando en las nubes, pero cuando yo leo cosas así, me erizo y me da cosa y no me gusta esta realidad. Es un trago amargo, pero es la realidad, es la verdad. Muchas veces
cada uno de ustedes antes de venir a la iglesia ya está pasando problemas. Ya se levanta una discusión en el hogar. Quizá el día anterior tuvo problemas en el trabajo. Quizá el viernes ya estaba teniendo problemas que recibió 5 o 6 cuentas para pagar, no tiene dinero. Quizá tuvo problemas en el trabajo, quizá tuvo problemas en la casa, quizá tuvo problemas con los hijos justo el viernes. Y muchas veces llega el domingo y no tenemos ganas de venir a la iglesia porque todo esto es difícil. Pero ¿sabe qué? Sí es difícil, sí es un trago amargo, sí. A mí no me gusta pasar por estas cosas. No sé si a usted le gusta. Hay gente que se dan golpe en el pecho y dicen, sí, yo recibo la tribulación con gozo. Por favor, tenemos que ser honestos. Nadie recibe una tribulación con gozo, ¿no? Sí sabemos en quién hemos creído, sí sabemos lo que dice la Escritura, pero del dicho al hecho hay un trecho. Tenemos que ser honestos. Pero hay promesa, como le digo, hay promesa para nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 10 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 5:11 dice, bienaventurados sois cuando os vituperen, nos persiguieren, dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. El versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quién está hablando acá? ¿Alguien me puede decir quién está hablando ahí? El Señor Jesús está hablando. Entonces, podemos decir, si Jesús lo dijo, lo creo por fe lo recibo, y podemos ponernos todos pentecostales, pero ¿a usted le gusta lo que dice ahí? Gozados y alegrados porque vuestra merced es grande en los cielos. Si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Honestamente, hermano, vamos a ser honestos. A mí qué me importa que persiguieron a los profetas. Yo no quiero que nadie me persiga. Yo no quiero que nadie me persiga. ¿Usted quiere que lo persigan? Honestamente, levante la mano el que quiere que lo persigan. No, gracias a Dios que no levantó ninguno la mano, porque si no estaríamos. Yo lo mando a ese hermano que levantó la mano, le digo, vaya a la China a predicar, vaya a Cuba a predicar, vaya a un país comunista a predicar, a South Corea, Norcorea, a ver qué tantas ganas tiene que lo persigan, ¿no? Pero es duro. Entonces mucha gente ya dice, bueno, pastor, ahí dice bienaventurado, no dice bendecido, dice los bienaventurados, ¿no? Pero acuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra bienaventurado es en griego Macarios, que ¿sabe lo que significa Macarios en griego? Bienaventurado en griego es supremamente, no sencillamente, supremamente bendecido, afortunado, acomodado, bendito y feliz. ¡Wow! Se abrió un panorama. Antes la gente viejita como yo, que hay pocos ahí, todos ustedes son jovencitos, había una cosa en el cine que se llamaba CinemaScope o Panavisión. Yo no sé, cuando veían las películas viejas, usted veía filmado en Panavisión, filmado en CinemaScope. Entonces, esos eran sistemas que le daban más claridad a la pantalla y todo eso. Ahora los jovencitos tienen IMAX. Usted va a ver las películas en IMAX. Y es otro tipo de claridad cuando uno va al cine. Entonces, a veces leemos en el griego y nos abre el panorama, nos abre la pantalla, nos abre el significado, lo hace más claro. O sea que bienaventurado es supremamente bendecido. O sea que sí vamos a sufrir persecución, pero al final del día, fiel es Jesús, que nos dice, sí van a sufrir estas cosas, pero van a ser supremamente bendecidos. Amén. Dice la palabra,
que vamos a ser supremamente bendecidos. No temamos a lo que va a venir. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. No es fácil cuando viene el problema, y especialmente cuando sin comerla y sin beberla, como dicen, no hemos hecho nada malo, y viene el problema. ¿Hasta cuándo? ¿Quién no ha levantado las manos al cielo y se ha arrodillado ahí sin que, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Quién? Honestamente, alguien que me diga, no, yo no me dirijo así, yo no hablo así con el Señor. Hay promesas para todos, ¿no? Hay promesas para nosotros. Una muy importante, cortita y al pie, que usted puede aplicar en su vida, es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Y yo creo que el hermano Nico que está ahí se la sabe de memoria ese. Y todos nosotros es lo primero que decimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Están todos medio desfortalecidos ahí porque lo estoy mirando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso podemos agarrar esa promesa. Y la palabra más importante que sale ahí, que dice, algunas cosas las puedo en Cristo. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Lo que dice en su versión de la Biblia, porque yo los veo que están medio deprimidos ahí ustedes hoy. ¿Qué es lo que dice? Algunas cosas las puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios no deja nada y uno al costado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a leer también Isaías. Vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque necesitamos esas promesas, necesitamos esa fuerza para pasar por ciertas cosas que vamos a pasar. Entonces, Isaías capítulo 40, versículo 28, nos habla de la grandeza del Dios que estamos sirviendo. Amén. Vamos a ir ahí un momento y vale la pena. A mí, después de muchos años de estar en el Evangelio, a veces uno pierde el hambre de la palabra de Dios, pero lo que nos mantiene con vida espiritualmente es alimentándonos con la palabra. Eso debe ser una cosa innata en el cristiano. No importa cuántos años lleve, usted tiene que tener apetito. ¿Cómo saben? Uno se da cuenta enseguida cuando una persona mayor, o decirle un puro, un viejo, se va a morir. Y yo ya, mire, no tengo pelo para mostrar las canas, pero ya tengo canas y ya sé que estoy a la vuelta de la esquina. Pero una de las cosas que uno se da cuenta cuando una persona está por irse es que pierde el apetito. ¿Quién no se ha dado cuenta de eso? Usted conoce a una persona, el tipo era un caballo, el tipo era el titán de bronce, el tipo era fuertísimo. Y lo vemos que de un día para el otro se le va el apetito. Lo primero que decimos, ya se fue, ya está listo para irse. Lleve eso a lo espiritual, lleve eso a lo espiritual. Si usted es creyente y usted deja de tener hambre por la palabra de Dios, lo veo mal, hermano. Tenemos que tener cuidado y siempre estar dispuestos a recibir la palabra. Vamos a ir a Isaías 40:28. Mire la pregunta, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan. Eso para los jovencitos ahí. Ahí tengo a Felicito y a la esposa ahí que están jovencitos ahí adelante. Aún los mancebos se cansan, dice la palabra. Hasta los jóvenes se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán con alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A dónde vamos a ir cuando nos viene persecución? ¿A dónde vamos a ir cuando estamos cansados?
¿A dónde vamos a ir cuando vamos a tirar la toalla? El Dios eterno, el Señor, ahí vamos a tener que ir. Amén. Créalo. Tenemos a quién recurrir cuando las cosas se ponen difíciles. Vamos a seguir adelante. Wow. Hechos 20, versículo 4. Acá nos da un itinerario y con quién se junta Pablo en sus viajes, pero nos lleva a un punto que es mencionado ahí, que ellos querían ir a las fiestas de los panes sin levadura. Pero vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículo 4. Dice, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y en 5 días llegamos donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Entonces primero vemos una pila de nombres pobrecitos, le podemos decir a esos hermanos, porque si a mí me hubieran nombrado Tíquico o me hubieran nombrado Trófimo, uno no podía ir a la escuela. Yo no sé ustedes, pero en el país de donde yo originalmente soy eran bien burlones en la escuela. Y si usted tenía un nombre raro, le caían atrás. Yo tenía un compañero de la secundaria que se llamaba Rosalino. Rosalino, imagínense, pobrecito, lo que sufrió ese muchacho en la secundaria. Vemos todos estos nombres raros, pero dice en el versículo 6, nos embarcamos en Filipo después de los días de los panes sin levadura. O sea, ¿cuál es la fiesta esa? ¿Por qué es mencionada acá de los panes sin levadura? Vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento para explicar esto. La fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Hag HaMatzah, es parte de las primeras 3 fiestas dentro del calendario que Dios dio a su pueblo. Entonces, esta fiesta es una de las 3 fiestas de purificación. Lo más importante, ¿de dónde sale todo esto? Apunte ahí, lo puede leer en casa. Éxodo capítulo 12, versículo 14 al 20, Levíticos capítulo 23, versículos 6 y 8. Lo más importante es que estas fiestas era una de las 3 fiestas de purificación, o sea que habían 3 fiestas que eran para purificarse uno espiritualmente. Las otras 2 son la fiesta de las trompetas y la otra las fiestas del perdón, Yom Kippur. Las trompetas es Yom Teruah y la del perdón es Yom Kippur. Y a través de estas fiestas Dios enseñaba al pueblo de Israel, el mensaje era que se mantuvieran puros sin contaminarse. Amén. Eso a grandes rasgos. Lo más importante de esta fiesta es que son fiestas de purificación. Panes sin levaduras, ¿por qué? Porque la levadura es un tipo del pecado. Es un tipo del pecado. Tiene una connotación negativa a través de la escritura como un elemento contaminante y se le relaciona al pecado, la malicia, la maldad, lo que influye en el interior. En Mateo 15:11 nos dice lo siguiente: no es lo que entra por la boca, lo que usted toma, lo que usted come, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. En Marcos 7, versículo 15 nos dice: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. La palabra dice que de la abundancia de la boca habla el corazón, ¿no? Lo que habla la boca es lo que hay la abundancia en el corazón, o algo así. Jesús advirtió a sus discípulos de cuidarse. Estamos hablando de vuelta del maestro. Cuídate de ciertos tipos de levaduras. En Mateo capítulo 16, versículo 11,
nos habla que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. Y estamos hablando de pensamientos, conductas religiosas hipócritas. Porque acuérdense lo que dice, lea el capítulo 23 de Mateo, muy importante. Porque Jesús mismo dice, los fariseos se sentaban en la silla de Moisés, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque sí, hablaban palabras, sabían escritura, pero no la aplicaban a sus vidas, ¿no? Entonces, cuidado la levadura de los fariseos. Después también en Marcos capítulo 8, versículo 15, nos dice la levadura de Herodes. Herodes pudo hacer lo correcto y no lo hizo. Si hablamos de Herodes, el que mandó a matar los niños, o hablamos de Herodes, el que ayudó a crucificar al Señor, son dos personas que pudiendo haber hecho lo correcto, no lo hicieron. O sea, acuérdense lo que dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿No? Ese es un tipo de levadura. Y también el apóstol Pablo nos enseña sobre otro tipo de levadura, que son inconcupiscencias. Estamos hablando directamente de pecado, que ese tipo de acciones nos puede llevar a tener levadura dentro. Vamos a leer un poquito rapidito, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. No se me duerma. La palabra de Dios es lo que te va a alimentar, es lo que te va a hacer libre. Vamos a ir ahí, vamos a ir al versículo 1. Dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que había un degeneramiento bárbaro en la iglesia de Corintio. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vamos a empezar a ver qué tipo de levadura nos habla Pablo. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Vemos que no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Estaban haciendo una pila de desastres y no hay arrepentimiento. Al contrario, se volvieron arrogantes. Entonces vemos que les dice Pablo, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, si estuviera presente ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos con vosotros en espíritu, en el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos que Pablo le decía, saquen esto de entre medio y ustedes sáquenlo. ¿Por qué? Porque había arrogancia, no les importaba, porque no había arrepentimiento, tenían un hombre ahí que se estaba acostando con su madrastra y a la gente, eso no es mi problema, eso no, whatever, como dicen hoy, whatever, no importa. Entonces vemos que en el versículo 6, vuestra jactancia no es buena. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Ahí estamos hablando de todas estas cosas unidas, la falta de arrepentimiento, la tolerancia del pecado, jactarse de cosas malas. A veces nosotros, los latinos, nos gustan mucho las bromitas, los cuentos verdes, y es una tradición. Y a veces lo que estamos haciendo es leudando nuestra propia masa porque nos reímos de cosas que no son apropiadas. Y a veces, no, es la cultura de nosotros. No, tenemos que tener cuidado de no leudar la masa. ¿Amén? O sea que cosas que son, que no sirven a nuestras vidas, tenemos que eliminarlas. Y en el versículo 7 vemos que Pablo aconseja, dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Estamos hablando de limpieza espiritual, estamos hablando de quitar todas las cosas que no sirven.
Entonces, Pablo nos exhorta a limpiar esa levadura. Ellos pasaron en el camino por las fiestas sin levadura. Es importante que tenemos que deshacernos de muchas cosas del pasado, de cualquier residuo del hombre viejo, de esa levadura espiritual que es nociva para nuestra alma, para nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas. Olvídese del pasado. Hay gente que vive en el pasado. Hay gente que vive de tradiciones. El latino tiene una tradición que es la bebedera. Le dan un aumento de trabajo. Oh, tengo que celebrar, voy a tomarme una fría. Le pasa algo bueno. Oh, yo llegué a tiempo al trabajo, no había tráfico, hay que celebrar, vamos a tomar una fría. ¿Qué es eso? Son tradiciones que no sirven, tradiciones que te llevan a hacer cosas malas. Entonces, tenemos que olvidarnos del pasado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, vemos que en Filipenses también nos habla la Escritura de que olvidando lo que queda atrás, Filipenses capítulo 3, versículo 3, hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero hay una cosa que hago. Como diciendo, él no es perfecto, no ha llegado a la meta, todavía está trabajando para llegar a, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer todos. Vamos a olvidarnos del pasado, vamos a olvidarnos de tradiciones que no nos llevan a nada. Vamos a olvidarnos de, ¿cómo le puedo decir? De hábitos que se han formado en nuestra vida que no nos sirven, que no nos han dado resultados, que la fórmula no funciona. Vamos olvidando lo que queda atrás y vamos a extendernos hasta lo que Cristo tiene adelante. Es importante, hermano, hermana, que hagamos inventarios espirituales, que hagamos inventario. Si usted trabaja en algún lugar donde tenga que hacer inventario de las cosas que hay ahí en el trabajo, de los productos, de los materiales que usa para trabajar, y usted tiene que hacer inventario, sabe que muchas veces cuando usted empieza a hacer inventario, una pila de cosas que están ahí cogiendo polvo que no se usan hace años. Y sea inventario de archivos, inventario de material, inventario lo que sea. Y mismo si hace un inventario hoy día en su casa, las hermanas que le gusta botar todo, y a veces llega el varón a la casa, llega al garaje y dice, ¿dónde está esto que dejé acá? Y la hermana en su afán por limpiar le botó todo. Lo mismo que a veces llega al cuarto y abre la gaveta y la gaveta está pelada. Dice, ¿pero qué pasó? No, es que eso es un desorden. No. ¿Por qué? Porque cuando hacemos inventario de las cosas que tenemos en la casa y empezamos a limpiar, nos damos cuenta que hay cosas ahí cogiendo polvo que nunca las usamos. Nunca las usamos. El varón recolecta muchas cosas, la mayoría de los varones, ¿no? Hay algunos que son nítidos, hay otros que juntamos, yo junto tornillos, piezas que me van sobrando, pasadores, yo tengo ahí una pila de tornillos, de piezas de trabajo que me han sobrado. Digo, algún día me va a servir. No voy a tener que ir a comprar a Home Depot o a Lowe's porque lo tengo ahí guardadito algún día. Y pasan los años, hermano, y usted tiene ese tornillo ahí y nunca lo ha usado. Entonces, así lleve eso a lo espiritual. Lleve eso a lo espiritual. Hay hábitos y cosas de nosotros que nos sirven, que ya no tienen uso, por más que no hay me da. ¿Y qué es lo que pasa? Le da pena. Le da pena. Ay, que ese tornillito
tiene sentimiento, tiene un valor sentimental. No, que a veces uno llega a tener, hermano, siete herramientas de lo mismo. 7 destornilladores de estría o Phillips. Puede tener 7 pinzas iguales, todas son channel lock, son todas pinzas de plomería, 7 de la misma cosa. Y cuando la va a botar, dice, ay no, que esa me la regaló fulano, que tiene un valor sentimental. Pero no la usa hace 8 años, está cogiendo polvo, regálesela a alguien. No, pero así nos pasa con los hábitos, así nos pasa con malas costumbres, así nos pasa con cosas en nuestra vida que nosotros, ay, me da pena porque imagínate, he practicado esto tantos años, he hecho esta misma rutina. Hay gente que le gusta el tocino, hermano, y todos los días tiene que tener tocino, y no se mete 2 lasquitas, se mete el paquete entero de tocino porque le encanta el tocino y toda la vida ha comido tocino, y ese es mi desayuno por 20 años. Cuando va al doctor y tiene las venas tupidas y tiene el colesterol por las nubes, ay, pero es que he comido tocino por 20 años, ese es mi desayuno favorito. Lleve eso a lo espiritual. Hay cosas en nuestra vida que son levadura, que no sirven. Entonces tenemos que hacer inventarios espirituales. Acuérdense que el cuerpo nosotros es el templo de Dios. Tenemos que asegurarnos que en el templo de Dios no haya levadura, y le voy a hablar más claro, que no haya pecado, no hayan cosas que no le agraden a Dios. Por eso yo siempre tomo en cuenta, me gusta el salmista, ¿qué le voy a decir? Es una cosa que cuando leo el salmista me inspiro. Y digo, wow, todavía hay esperanza, todavía podemos ir a Dios como fue el salmista, ¿no? Honestamente, él hablaba con Dios, y vamos a leer, hay un poco de versículos, pero la verdad que cuando yo leo de la manera que David hablaba con Dios, oraba con Dios, yo digo, wow, gloria a Dios, así tenemos que hablar todos con Dios. Entonces, empezando el Salmo 51:1. Ahí le dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después se le llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y vemos que dice ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Wow, David estaba limpiando la casa, David estaba limpiando la levadura, dice. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wow. ¿Cuándo nosotros hablamos así con Dios? Vamos a ser claros. David era el pan y al vino. David era a calzón quitado, como hablamos nosotros. Y sigue, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas sin reproche, cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces sigue. En el Salmo, en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Habla de esa limpieza que necesitamos, de quitarnos esa levadura, de que tiene que haber una purificación en nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra alma. Entonces vemos que él sigue. Usted siga, lea eso en su casa, porque las consecuencias de limpiar la levadura de nosotros trae buenas consecuencias, ¿no? Porque después David le dice en el versículo, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que ha quebrantado. Entonces vemos que va a venir, una vez que haya limpieza, va a venir alegría, van a haber regocijo, ¿no? Entonces, en su casa lea el Salmo 51, va a ver que eso lo va a ministrar, ¿no? Entonces, aparte de que la levadura es un tipo de pecado, también vemos que en la Biblia se menciona mucho la lepra. La lepra es otro tipo de pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La lepra es causada por una bacteria que ataca y destruye las células de las terminaciones nerviosas, donde tenemos
la sensibilidad en nuestras extremidades. Entonces la gente pierde la sensibilidad, se da un golpe, se toca la oreja, se toca la nariz, lo que sea, y no siente, y ahí es cuando empiezan a caerse los pedazos de la persona, ¿no? Porque no hay sensibilidad. Entonces la lepra también es un tipo de pecado porque te hace insensible, te adormece la moral y destruye poco a poco. Pero hay alguien que tiene la cura para la lepra. Hay alguien que tiene la cura para tener demasiada levadura y ese es Jesús. A Jesús siempre se le aparecía un leproso y ¿qué hacía Jesús? Lo sanaba. Vemos que en Mateo 8, versículo 1, dice que descendió del monte y le seguía mucha gente. Y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quisieres puedes limpiarme, dice. Y extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y su lepra fue limpiada. En otras palabras, eso es lo que hace Jesús con nosotros, con el pecado que hay en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nuestro pecado es lavado a través de su sangre. Amén. Si hay levadura en nuestras vidas, si hay lepra en nuestras vidas, vayamos a Jesús, no vayamos al hermano, no vayamos a la confesión, vayamos primero que nada a Jesús. Dice la palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Cómo podemos evitar esa levadura? Tenemos que pensar en cosas que nos edifiquen, cosas buenas, mantener la mente ocupada en cosas buenas, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en eso pensar. ¿No? Tenemos que pensar en cosas buenas y para eso tenemos las escrituras. Si hay algo perjudicial en nuestra vida, algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que eliminarlo. Hay un versículo que es bien cortante, por así decirlo, en Mateo 5, versículo 30, dice, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor es que se pierda uno de tus miembros que no tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiere decir? Que la próxima vez que mira la pantalla va a haber una pila de hermanos que están mancos. No lo tomemos literalmente. Lo que nos está diciendo la palabra es que si hay algo que no sirve, córtalo, quítalo de tu vida. Hay que eliminarlo. Olvidemos el pasado, olvidando lo que queda atrás y extendámonos hacia el futuro. Vamos a seguir leyendo Hechos 20, versículo 7. Acá va a venir un testimonio de un hermano que muere y esperemos que no suceda eso aquí hoy, ¿no? Porque Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, o iban a partir pan ustedes, ¿no? Va a haber comunión. Dice, Pablo les hablaba pensando a partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. No se preocupe que yo no voy a seguir hasta la medianoche hoy. Dentro de un ratito ya terminamos, ¿ok? Dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, dice la palabra. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuó hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, dice, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. O sea que se hizo talco, estaba ahí alto, le dio sueño la prédica, como hay algunos hermanos que yo veo ahí que están ya durmiéndose, espero que no se caiga y estire las extremidades, Pero Pablo bajó, dice, y se tendió sobre él, después de abrazarlo, dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces, Eutico
primer lugar, yo creo que fue suicidio, ¿no? Porque con ese nombre, Eutico, yo creo que él se tiró de ahí, ya estaba cansado del nombre ese. Eh, espero que los hermanos tengan sentido del humor, porque a veces dicen, ¡oh! Sacrilegio, ¿no? Pero tenemos que gozarnos en el Señor, ¿no? Yo personalmente, si hubiera tenido ese nombre, me hubiera tirado de la azotea para el piso, ¿no? Eutico. Imagínese ese nombre, ¿no? Pero Pablo, el Señor usa a Pablo y Eutico resucita. Pero lo que es peculiar, la manera con que Pablo resucita a Eutico, se le tira arriba y Eutico resucita. Hubieron dos profetas que usaron ese método en el Antiguo Testamento. Una está en Primera de Reyes 17:21 y fue Elías, que dice, se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y se tiró arriba del niño. Segunda de Reyes 4:32, en este caso Eliseo entra a la casa y el niño estaba muerto tendido sobre su cama y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos, se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para el otro, se tendió sobre él, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Vemos que hay gente que quiere reconciliar la ciencia con la Biblia, dice, no, lo que le dio fue boca a boca, le hizo un CPR, un CPR, y no es así porque ya el niño que Eliseo revivió estaba muerto hace rato. Entonces, a veces hay un cierto límite de tiempo para dar respiración boca a boca, que después de que pasa cierto tiempo ya no hay Dios que reviva a nadie. Entonces vemos que eso fue un milagro. He tratado de buscar por qué el de tenderse arriba y todo eso, no lo he encontrado por ningún lado. Si usted lo encuentra, me deja saber. ¿Por qué Pablo usó el mismo modo de sanar de estos dos profetas del Antiguo Testamento? Hay una escuela que dice que Pablo usó los mismos métodos de Elías y Eliseo para demostrarle a los líderes religiosos judíos, los fariseos, los escribas, que el mismo Dios usó el mismo método de los profetas, lo usó a través de Pablo, o sea que el mismo Dios de Elías y Eliseo estaba operando a través de Pablo. También es dicho que a los 12 apóstoles originales Jesús le dio potestad de resucitar a los muertos. Acuérdense que Pablo no era de los 12 originales. En Mateo 10:8 dice, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. O sea que esa promesa había sido para los originales. Pero la otra escuela dice que esto también sirve para darle autenticidad al apostolado de Pablo, porque acuérdense que Pablo recibió el Evangelio directamente de Jesús por revelación personal. Entonces, al resucitar a esta persona, a Eutico, valida a la misma vez que Pablo sí también tenía el mismo poder de los originales, aunque recibió el Evangelio luego, Jesús le dio poder de resucitar a los muertos. Entonces, acordémonos que en la enseñanza anterior, Pablo estaba haciendo una cantidad de milagros, estaba lleno de la unción de Dios, pero no se había visto que resucitaron muertos. Hechos 19:11 nos dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios, los pañuelos de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. O sea que la unción que había en Pablo era increíble y hasta el punto de que ahora él resucita a Eutico usando el mismo método que usaron los profetas del Antiguo Testamento. Recuerde que los dones, hay muchas personas que están aquí hoy y muchas personas que nos están mirando, porque se piensa que los dones son solamente para los apóstoles.
que los dones son solamente para los 5 ministerios, ¿no? Los dones son para todos los que creemos, ¿no? No me canso de hacer énfasis, le digo la gran comisión, porque aparte de ser la gran comisión, es una promesa. Dice, estas señales en Marcos 16, 17 seguirán a los que creyeren. Entonces, no va más allá del apóstol, va más allá del profeta, va más allá del maestro, va más allá del pastor, va más allá, va más allá. Dice, estas señales seguirán a los que creyeren. No me gusta hacer este tipo de encuesta, pero ¿usted ha creído en Jesús? ¿Usted ha creído en Jesús? Deme un amén o algo serio. Si usted ha creído, alguien dice, no, yo no quiero esa responsabilidad ahora, no voy a levantar la mano porque si levanto la mano he creído, entonces estas señales me van a tener que seguir. Pero si lo dijo Jesús, créalo, ¿no? Dice, estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si vivieran cosas mortíferas no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no quiero esa responsabilidad. Yo no voy a levantar la mano y decir que he creído, porque si no, tengo que aceptar la responsabilidad de que voy a hacer todas estas cosas, de que esta promesa es para mí. Tenga cuidado de no tener vergüenza del Evangelio. Mateo 10:8. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. El hermano Nico, siempre me acuerdo de él cada vez que viene a un versículo en particular. No me avergüenzo. ¿Qué hermano Nico por ahí? Amén. Entonces, no nos debemos avergonzar de las promesas, debemos decir presente, presente, sí lo creo, sí me apodero de esa promesa. Estas señales van a seguir a los que creen. Y todos ustedes, yo sé que han creído, lo que son penosos, pero sí han creído. Y cuando esté la persona que usted quiere enferma, viene un vecino, viene un amigo, viene un familiar, viene el esposo, ponga sus manos y ore con toda fe, que esa es una promesa de nuestro Señor Jesús. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, créalo, que eso es para todos. Y usted dirá, no, dice, para los apóstoles nada más, solo los apóstoles, no. De vuelta lo voy a llevar al significado de la palabra apóstol para que no me ponga nadie en un pedestal. Significa, la palabra apóstol es apostolos y significa un embajador del evangelio. Ya estamos por terminar, así que no se me duerman. Yo creo que atrás donde está el sonido, ahí tienen unas frazaditas guardadas, el hermano Poli y el hermano Roger, para que le da sueño. Viene y le pone una frazadita para que duerma ahí con confianza, ¿no? Pero ya estamos por terminar, así que hay promesas para nosotros, ¿no? La palabra apóstol en griego es apostolos, significa comisionado de Cristo, aquel que es enviado, aquel que es enviado. Como en los países nosotros cuando nos mandaban a comprar pan, nos enviaban a comprar pan a la panadería, nos enviaban a hacer los mandados. Éramos apóstoles de los mandados, porque éramos enviados por nuestra madre, por la esposa, por quien sea. Ve a comprar el pan, ve a comprar el queso, ve, tú eres un enviado, tú ibas a hacer una función. Entonces, cuando le digan apóstol, bájelo del pedestal y diga, tú eres un enviado, tú eres nada más que un comisionado de Cristo. Entonces, al igual que los apóstoles fueron enviados, nosotros somos enviados a predicar el evangelio. ¿Y cómo nos llama las escrituras a nosotros? Aparte de que somos sacerdotes, que somos reyes y sacerdotes, aparte de eso, la escritura nos llama embajadores. Embajadores.
Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quién? Bueno, con excepción de Cuba, ¿no? Las otras nacionalidades que hay, ¿quién no le gustaría ser embajador de su país? El embajador de su país. Yo conocí el embajador de Argentina acá en Miami, vivía en Brickell. Entonces el tipo tenía una responsabilidad, era el representante de la embajada. Y es una posición bien importante. Yo no sé, analícese usted mismo, imagínese, póngase en esa posición. Va a la embajada y usted es el embajador representando a Nicaragua, representando a Salvador, representando y a Jorgito. Podemos decir que, bueno, Cuba libre, si hoy o mañana Cuba se hace libre, imagínate, Jorgito, que fueras el embajador de Cuba acá en Miami, ¿no? Nada, responsabilidad, de prestigio, ¿no? Entonces, ¿qué significa embajador? Persona, dice, con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros países al país que le nombra. Entonces, estamos a punto de cerrar, ¿no? Y los voy a dejar con unas preguntas, ¿no? ¿Usted cree que pueda desempeñar en el mundo secular la posición de embajador representando a su país? Use la imaginación. ¿Quién no sueña? Todos nosotros hemos soñado con ser astronautas, con ser bomberos, con ser policías, con ser cowboys. Y muchas personas, oh, ojalá yo fuera el embajador de mi país, ¿no? Entonces llevemos eso a lo espiritual. Llevemos eso a lo espiritual. Este, ¿Estamos siendo buenos embajadores de Cristo? ¿Estamos siendo enviados? ¿Estamos obrando correctamente? ¿Es nuestro testimonio digno de un embajador? Entonces, recordémonos lo que dijo David. Cuando vaya a casa, haga un análisis y vamos a pedirle al Señor que nos limpie de esa levadura, que nos limpie de esa levadura, ¿no? Como lo hizo David en el Salmo 51. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque al final, en el versículo 13, ahí David dice, tengo que ser limpio, tengo que ser limpio, tengo que sacarme todas estas cosas arriba. ¿Por qué? Para servir a Dios, para ser buenos embajadores de una manera que glorifique a Dios, de una manera digna de Dios, porque Él dice en el Salmo 51:3, entonces, solo entonces, después que Dios te limpie, después que Dios te restituya, después que Dios te restaure, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Por eso es tan importante cuidarnos de la levadura, cuidarnos de la lepra, cuidarnos de los malos hábitos, porque entonces, solo entonces podemos ser esos embajadores, podemos ser esos enviados de Cristo, que la gente pueda mirarnos a nosotros y decir, wow, este tipo no es perfecto, pero tiene palabra, ¿no? Tiene palabra. Este tipo no es perfecto, pero es honesto y trata de caminar con Dios, trata de hacer las cosas como deben ser. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Que ¿para qué eran las fiestas? Las fiestas estas eran para purificarnos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer ese inventario espiritual y purificarnos. Y los exhorto antes de irme, antes de dejarlos de ver, se los quiere mucho, pero los exhorto. Olvídese del que está ahí al lado suyo. Olvídese, no mira el que está al lado, no mira a nadie. Y le digo a Roger y a Polly que hagan un llamado
Todos, 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 incluyendo yo. Ojalá estuviera ahí para pasar al frente. Y todos tenemos levadura, todos tenemos un poco de levadura ahí, escondida, a veces está ahí cogiendo polvo, pero está ahí. Y a veces nos da pena, da pena, da pena. No, yo no quiero, ¿qué va a pensar el hermano? No tiene que decir nada, no tiene que decir cuál es su levadura, no tiene que decir, pero el hecho de pasar al frente y pedir oración y decirle, Dios, Señor, aquí estoy, límpiame con hisopo, Señor, hazme nuevo, dame un corazón nuevo, limpia esta levadura que hay en mí. El hecho de pasar, nadie tiene que saber nada, es un acto de humildad, es un acto de que rendirnos hasta nuestro Señor, que Él sí es santo. Y Él nos puede dar la fuerza, Él nos puede limpiar, nos puede dar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante siendo comisionados, siendo embajadores de Cristo. Amén. So, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima ocasión y los exhorto. Pasen, hermano, por oración. Roger, bendiciones, Poli, bendiciones. A todos los que conozco, los quiero mucho y que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima, hermano.